Hola, hermosuros y hermosuras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo que no os veo. Muchísimo. A ver, cositas. La idea que tenía de jugar al Mad of Medan se me ha ido a la Medan, porque el juego crashea, no me funciona bien, no sé exactamente cuál es el problema, pero no puedo jugar. Entonces, pues voy a ir directamente al Genshin y ya está. Y mientras lo abro, ¿vale? Mientras lo abro, voy a explicar que... ¿Dónde está Genshin? Voy a explicar que hay un sorteo. ¿Vale? Por ahí está. Aquí, ¿vale? Esto de aquí. Toda esta parte de aquí. Como pone ahí, hay un sorteo de una copia del Visaje, que fue el último juego que jugué en directo. Ahora así parece que esté leyendo el texto. Fue el último juego que jugué en directo, me parece. El último que... O sea, que jugué no. El último que terminé, ¿no? No. Jugué otro después. No recuerdo cuál era. Uno de miedo. Más cortito. No, pero no recuerdo cuál era de verdad, ¿eh? No es broma. ¿Cuál era? Si lo... Ah, el Outlast. Vale, pues claro, no fue el último. No fue el último que jugué. Pero bueno, uno de los últimos que jugué. Y nada, pues si queréis una copia para Steam, tenéis que canjear la recompensa que se llama exclamación sorteo, que es el mismo comando que se usa para que te explique en qué consiste el sorteo. Básicamente eso. Entonces, el sorteo terminará el 25 de abril, creo que he puesto. Exclamación sorteo. Sorteo. Ahí está, el 25 de abril le he puesto. Y eso, y entonces haremos el sorteito y ya está. Básicamente es eso lo que tenía que decir. Y ahora procedo a jugar al Impacto Genshin, porque no sé qué pasa con los juegos de miedo, que me dan problemitas. Y eso. No tiene bastante con darme ataquitos al corazón, que además me tienen que dar problemitas. Y ya he aprendido a bajar el volumen de los auriculares, pero que en el directo no se note. Cosa que también está muy bien. Por fin. Ay, mira, tengo esto. ¿Es así? Claro, ahora estoy mirando hacia el juego. Porque si estoy como estaba antes, si estoy... Ah, no se voltea. Bueno, así estoy mirando hacia... ¡Ah! Asup, gira. Eso es. Fundirá por voz. Así estoy mirando hacia el juego. Y se me hace raro la llama del amor que esté al revés. Pero bueno, estoy mirando hacia lo que es la pantalla normalmente. Porque así estoy mirando hacia abajo. Bueno, vale. Ayer entré. Que es un logro, ¿eh? He entrado 3 días seguidos con claro. Este es el tercer día. Es un maldito logro, porque claro, el tiempo que hacía que no entraba no era poca cosa. ¿Qué tenemos? Ahí está. Unas protogemas. Muchas cosas hechas. Vale, tengo que completar las diarias. Transmutador paramétrico. ¿Qué me has llamado? Y fortalece un artefacto. Vale, yo digo porque sale la exclamación si lo completé todo. Ayer fui responsable, ayer entré, hice mis cositas, hice las diarias, hice los bosses semanales y gasté toda la resina. Podéis estar orgulloso de mí. ¿Qué es esto? Esta es una misión que... Ah, no, la misión que no me dejaba jugar era esta. Esta es nueva. Te tomas con una cara muy familiar a la entrada del buen cazador. Ayuda a completar su investigación y tal vez... Vale. Pues no sé qué será, pero ahora lo iremos viendo. Las diarias.
Vale. Esta diaria es que... voy a estar diciendo todo el rato lo mismo que dije el otro día, pero es que no me acuerdo absolutamente de nada. Pero de nada del juego de verdad. O sea, estoy en estos momentos prácticamente como si fuera nuevo. O sea, vuelvo a ser un novato, si ya lo era, antes de dejarlo. Vuelvo a ser un novatísimo. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí. ¿Está la música? Vale, sí, funciona el sonido y funciona todo. Oh. Me niego a gastar recursos. Porque si le daba espacio, ¿por qué no se han abierto las salas? Mantío. Yo de verdad... Porque veo la cámara que está ahí arriba, si no pensaría que me están grabando. O sea, no sé qué sucede hoy. El día, hasta que he terminado de trabajar y tal, incluso ha ido bien. He tenido un buen día de trabajo. No ha sido un día especialmente estresante. Ha ido todo bien. Pero ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la pregunta. ¿Por qué no puede ir todo mal? ¿Cuándo debería ir bien? Pues que vaya todo mal y ya está, no pasa nada. Vale. ¿Es matar gente? Ah, no. Vale. Hola, Sun Yun. Sí. ¿Sí? Vale. ¿Puedes decirme qué quieres de mí? Es que la verdad es que al ser misiones diarias... creo que voy a pasar totalmente de lo que me digan. Voy a aceptar. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Ah, es verdad, sí. Cierto, entendido. Recolecta 3 flores. Vale, ¿no te sirve unas que tenga ya? ¿No le sirven? No es subir ahí arriba. Hostia, qué perezota, ¿no? What perezota. Es que no tengo ninguna marca. No tengo ninguna marca de misión. Igual no es ahí. Y efectivamente. Vale, es aquí. ¿Qué es? ¿Cómo? Es este. Ah, que es el más alto aún. ¿Es un ascensor? Yo tengo un punto de transporte que me deje cerca. Pues yo diría que sí. No llegaré. Oh, igual sí. Pues sí. Era una forma de ahorrar tiempo, la verdad. Vale. Ahí estamos. Coge esto. Coge esto. Y coge esto. ¿Y dónde está el gorrión este? No te mueras. Me ofendería a todos los niveles. Uy, hay una cosa ahí abajo. Bloqueada. Aquí tienes las flores. Te la metes por donde te quepan. Sí, para el dolor de cabeza. Venga. Chapas. A ver. Vamos a saltar aquí. Porque he visto algo. Venga. Ponte perro. Ponte perro. Hostia, yo digo, porque llevo este equipo, claro, es del último...
Hostia, qué mal. Del último abismo que hice. No, abismo no. Abismo ni de coña. ¿Cómo se llama? El último mohicano. Che, ¿cómo se dice? ¿Dominio? Era dominio, creo. Sí, era dominio. Sí. Hice cosas para sacar materiales. Hice una sala. Vale, pues me cambio. Ah, claro, es que he puesto los códigos también de... Joder, qué responsable soy. He puesto los códigos de lo de la versión esta... Del... live stream este de hoy. Hostia, ¿puedo aprender a hablar? Estoy muy espesito, ¿eh? A ver, equipo 1. Aquí tengo a alguien de Anemo, sí. Vale. Hostia, vale, me he equivocado. F2, salta lo del multijugador. ¿Y aquí qué? ¿Para arriba? Vamos para arriba. ¿Esto tiene algún sentido? Ah, pues la verdad es que no. Vale. Pues nada. Yo pensaba que había descubierto un secreto. Un secreto que nadie había conseguido desvelar hasta ahora. Y resulta que no. Vale, ahora soy minero. Y voy a la siguiente misión. Que no sé qué me pilla más. No sé qué me pilla más. A ver, no, se queda... Estoy bajito. Mucho bajito. Ah, no. Estoy bajito, pero no mucho bajito. Voy a intentar acostumbrarme también a coger todas las flores y todas las vainas que vea. Porque... después me hace falta de todo. Vale, emergencia. Llamada de emergencia, baby. ¡Ah! ¡No! Vale. Hola. Hola. Te veo. Ay, puto. Rain outlines your fate. Stand clear. Animal hypostasis. Time for a light show. Pues ya estaría. Vale. Ah, ya está la misión completa, puta madre. De putísima madre, la verdad. Esto está de madre puta. Aquí, vale, yo digo... tengo solo 2 misiones hoy. No sé por qué. Tengo solo 2 misiones hoy. Porque claro, tiene que salir todo mal. A ver, ¡ey! Esto se podía coger. Ya no. ¿Y tú? Tú sí. ¿Y tú? Está bien. Y yo tengo que ir arriba. Arriba por aquí. No, ¿verdad? Arriba. En verdad, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es buena zona de subir porque está inclinado hacia allí. Yo, escalador profesional. Oh. ¿Ves? ¿Ves cómo soy escalador profesional? Es que no me gusta... No me gusta fardar de mis habilidades, pero... La escalada y yo, uña y carne. Vale. Seguimos. ¡Ah! Casi me caigo. ¿Ves cómo soy un escalador experto? Vale. De ti paso. Paso 1000. Y de ti también. Ahora me he pasado. He pasado de subida. ¿Esto qué es? Ah, desafío contra el reloj. Vale. Ay. Claro, si está esto. Pañum. Y next. Ah, vale, no es obligatorio matarlos.
Solo si eres un sucio genocida. Y lo soy, la verdad. Vale. Next. ¿Cómo que overhear? ¿Overhear qué? ¿Overhear qué? No sé si tengo que matar a este o no hace falta. Sí, ¿no? Ah, vale, pues ya está. ¿Overhear qué? Overhear, te reviento, te piso el cuello, pava. ¡Uy! Igual he gastado demasiados recursos para un mosquito. ¿Dónde estás tú, Overhear? ¡Ay! Que se ha reseteado. ¿Por qué motivo se ha reseteado? Vale. Hola, tú en Genshin, ¿quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Koetsu? Pues, la verdad es que he intentado jugar a otro juego. Me ha empezado a dar error. Categoría. Fuck, es verdad, gracias. Un momento. Me ha empezado a dar error. Me he enfadado y he dicho, a tomar por el culo. Y gracias por lo de la categoría. Siempre se me olvida, tío. Siempre. O sea, sea el juego que sea. Espérate que ahora se me ha bugueado. Sea el juego que sea, se me olvida siempre cambiar la categoría. Se me ha bugueado de verdad esto ahora y no puedo cambiar la categoría. Es que me está saliendo todo mal hoy. Me cago en mi putísima madre. Bueno, pues lo hago desde la web. Joder. De verdad que... Hostia, voy a poner un acceso directo, tío. De alguna manera. No sé cómo exactamente. Algún botón que sea tocar una cosa del Stream Deck y que me cambie la categoría directamente. A ver. Gestor de transmisión. Espero que desde aquí me deje, por lo menos. Genshin. Aquí sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Vale. A ver, ya estoy aquí. No he cambiado el chat. Ahora. Vale, ahora sí. Te dejo abrir un rato y voy a comer algo. Vale, muchas gracias, tío. Pues eso, yo iba a jugar a otra cosa. Me ha dado error varias veces. He estado rollo 15 minutos peleando. Y al final he dicho, a tomar por el culo. Paso. Voy a jugar al Genshin. Que me va a seguir saliendo mal todo, pero oye, es un poquito más relajado. Vale, y última misión diaria. Uf, no tengo ganas ni de pegarme con estos bichos, Voy a tirar para adelante. Ah, vale, mira, puedo subir. Aquí, esto lo hacía así. Paso de todos vosotros. Todas vuestras caras, subo por aquí. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Este era mi... fuck. Mi modo superandi. Me subo aquí. Pasando de vuestras caritas. Y salto desde aquí. Supongo que esto lo hará todo el mundo. Vale, voy a por primero por este. Porque me ha caído mal. A la agüita. Vale. ¡Ey! Pensaba que ya había terminado, coño. Y es que la verdad es que igual parece que tenga sentido lo que hago, pero estoy tocando botones y las reacciones se hacen solas. No tengo ningún tipo de estrategia. Uy, tengo este personaje. Voy a utilizarlo. Básicamente es eso. Transmutador paramétrico. ¿Qué cojones es el transmutador? ¿Despliego una vez?
Despliega una vez. El transmutador paramétrico. Vale. Tengo un aparato que se llame... ¡Oh, sí, lo tengo! Objeto que se puede colocar, convertirlo en otro distinto. ¿Cómo? 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 Esto no lo he gastado yo nunca. ¿Qué cojones es esto? Hostia, estoy flipando. ¿Qué cojones es esto? Vale, voy a gastar algo que tenga mucho. Hostia, esto tengo un huevo, ¿eh? Vale. Mira, esto tengo más aún. Voy a gastarlo todo. Transmutar. Ah, no, espérate, no. Todo de este. Se agregarán los siguientes para transmutarlos, ¿vale? Una vez agregados, no es posible recuperarlos. ¿Vale? Se tiene que usar ataques elementales para generar energía suficiente que complete la transmutación. No estoy entendiendo absolutamente nada. Rain outlines your fate. Absorption test. Fuse is lit. Ah, me lo cambio por objetos random. Vale. Pues gracias, supongo. Y necesito una semana para que se recargue la vaina esta. Bueno. Y me queda fortalecer un artefacto una vez. ¿Cómo era esto? Esto era... uy, tengo un logro. Claro, es de haber gastado la movida esta por primera vez, ¿no? Exacto. Efectivamente. Vale. Y ahora... artefacto. Artefacto es aquí. ¿Tengo alguno? ¿El nivel máximo era el 20? Sí. Vale. ¿Tengo alguno que esté guapo que no esté al 20? Uy, tengo que mirar el tema de los sets y todo esto porque es... fatal, ¿eh? Tengo aquí uno al 5. Que no me va a gustar la rima, entonces voy a subirlo al 6. Vale. Vale, esto ya me cuenta como la misión completada, ¿no? Dime que sí. Oh, mamá. Vale. Pues tenemos el tercer día completado también. Qué maravilla, tío. Y me sobran 11 días. Mañana esto lo hago en 10 horas. Y 10 lo tengo. En 15 horas lo he completado. No más por el culo. Me van a sobrar 11 días. Y tengo esto ahora, vale. Que no tendré la resina todavía al máximo. No debería. Guía. ¿Guía de qué? Guíame esta. ¿Qué tengo aquí? Cosas del pase. Recolecta 10 minerales, ¿vale? Y consume 150 de resina. ¿Cómo se miraba la resina? ¿El mapa? En el mapa. Ah, pues sí que la tengo. Sí que la tengo a tope. Sí que la tengo a tope, sí. Vale. Pues, entonces. ¿Yo qué estuve haciendo ayer? Creo que estuve en una movida, es que no me acuerdo cómo se llama, un dominio de estos, creo, sacando objetos para subir el arma de albedo al 90. Me suena que era eso. ¿Es posible? Sí, era jueves, entonces sí. Es bastante posible. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues eso no. Porque era la única arma que me faltaba por subir o que
que tenía pensado subir. Entonces, personajes. Los talentos, vale, talentos iba pocho en algunos. Los talentos iba pochete en algunos. Así que es posible que me venga bien. Esto fue jueves también. A ver. Vale. Vale. Claro, sí, esto, todo el personaje es jueves, es verdad. Que esto es jueves también. Claro, es que los lunes y los jueves son la polla. Todos mis personajes. Mi chica, el lunes y jueves. Pues nada. Sacarosa. Claro, es que aquí esto ya es corona. Lunes y jueves también. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a ser? Esto también es corona, ¿no? Sí. Y los básicos de Chinkyu tampoco es que sean Bennett. A Bennett sí que le podría dar amorcito a los básicos. Viernes, vale, es una opción. Es una opción, porque Bennett me gusta mucho. Entonces, si no le llevo como healer, que normalmente lo llevaré como healer, lo puedo llevar como DPS. Porque me la vela la vida. Fischl la tengo pochita también todavía. Miércoles y sábado, perfecto. Esta, la... ¿Cómo se llama esta? Xianling. Martes y viernes, ¿vale? Y aún puedo subir un nivel a... Ah, ya puedo. Vale. Es que los básicos pochitos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Fiona? Lunes y jueves, vale. Otra vez se me ha cerrado. Me pasó el otro día lo mismo. Se me minimiza porque patata. Y está el lunes y jueves. Tengo que hacerme un calendario, tío. En plan, hoy toca este personaje. Hoy toca este otro. Vale, y los personajes los tenía todos subidos como mínimo al 80/90, ¿no? 90-90. O sea, los de mi equipo, los de mis equipos principales. 80-90, 90-90, 90-90, 80-80. 80-80. ¿Vale? Oceanidad. Esto es lo que estuve haciendo el otro día también. Uf. No sé qué hacer. Antes sabía qué hacer en todo momento. Y ahora no sé qué hacer. Nunca. 80-90. Esta vez, esta también la podría extender. Pero claro, es que yo lo que quiero son dominios. Son dominios lo que me interesa. ¿Gastan el esfuerzo Bennett y Xianling? Aquí. No. Esta es resistencia. Aquí me queda... Ah, pues para Bennett. Claro, si aún me queda... Aquí me queda todavía que rascar. En este es corona, pero en este aún no. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos clarito. Vale. A la primera he decidido. Aquí hay que ser así, dinámico. A la primera se decide y ya está. Vale. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué clase de enemigos nos acechan? Críos. O sea... Uy. Hostia, estaba escuchando música y le estaba escuchando solamente por aquí. Y pensaba que era de la calle y estaba flipando. Vale, ¿qué tenemos aquí? Críos. No de niños, sino de... hielo. Voy a poder con este. Porque mi idea principal es no. Yo creo que voy a ir con estos. A ver si con suerte puedo en este nivel. Espero que sí. También te digo que con lo verde que estoy, no me extrañaría que no pudiera, ¿eh? Porque me suena, no sé si es el que estoy, si es el que tengo en mente,
Pero recuerdo un dominio así de crío que me costaba un poco. Ay, ay, me va a dar. Ush. Ay, no, no, no. No rest for the wicked. Ah, no, 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 caí en sus redes. Vale, me quedan solo estos dos ya. El otro está allí, me da tiempo. ¡Oh, no! Vale, creo que lo... Sí. Vale, muy mal se me tendría que dar para morir ahora. Vale, me curo un poquito. Y ya nos vamos, vale, completado. Vale, la primera vez. ¿Tengo 5 concentradas? Porque le podría meter caña. Le podría meter caña a esto hoy. Y sacar todo lo necesario para vender. Porque en estos momentos... Es que creo que solo coronaría. Que no me acuerdo cómo se consiguen las coronas, también te lo digo, Pero creo que solo coronaría a Yoimiya y a Bennett, tío. Porque son mis dos personajes favoritos. Igual... No he cogido esto. Igual... Un popular opinión, pero igual está de alta habilidad, Me corono... Claro, sí, sería... Iba a decir, me corono mis dos equipos, pero claro, sería justo lo que estaría haciendo. Ay, no, 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 no. Ah, no, se me van a matar. Es que mi Xianling tampoco hace nada de daño, Estoy pochito a todos los niveles posibles. As you wish, main Fräulein. Vale, los dos últimos. Ay, ay. Ay, ay. Siempre me da miedo esto. Vale, voy pochito de vida con Xianling. Así que la siguiente empezaré con Bennett. Y ya está, pilotudo. Empezaré con Venancio. Vale, me queda otro más de doble. Pero es que después tengo 5 concentradas, creo. Yo juraría... Mis vagos recuerdos me dicen que efectivamente son concentradas lo que tengo ahí. Vale, empezamos con Bennett. Ahí le pegamos. Vale, y cambiamos a Xianling, que vaya pegando ahí también. Vale, mira, cogemos esto, tiramos esto. Aquí, Hot Clock, y ponemos esto. Hostia, cuánto daño, ¿no? Es que creo que así es como debería hacer siempre el combo, y nunca lo hago. Tirando la ulti de Bennett y después la de Xianling.
Creo que es la forma correcta de hacerlo. Pero como soy tan pasota, Time for a light show. vale, y nos vamos al arbolito a echar una meada. Vale. Vale, he gastado 60 de resina. Vale, 0 multiplicadores. Voy a darle a que sí. Y hacemos como mínimo, hacemos una más. Como mínimo hacemos una más y vemos. A ver si es concentrada lo que tengo ahí. Que yo voto que sí, porque lo otro eran lunas. Que era lo de recargar la resina. Y eso tampoco me interesa en estos momentos porque tampoco sé Everybody stand back. qué cojones hacer. Ahora voy a hacerlo como antes. Fire hazard. A festive reprise. Let's light it up. Wings of darkness. Come, sever night from day. Time for a light show. Vale. ¿Dónde vas, pelotudo? Pará. No te vayas. Ay, no te vayas tampoco. Uf. Mira cómo me quedé. Let's light it up. The fuse is lit. Vale, le pegamos desde aquí. Oz reveal. Le tiramos todos los Pokémon. Go Bishop down. Let's light it up. Vale, Adventure time. vamos a ver ahora. Concentrada. Claro, si lo podía ver antes ya. Soy subnormal. Vale, y 5 era el máximo, ¿no? Así que voy a darle con este. Y la concentrada te daba el doble de recursos también, ¿no? Entonces puedo hasta 8 veces conseguir el doble de recursos. Tenía 5 de concentrada y 3 del bono doble este de antes. Y no sé si el resto de resina, no sé si gastarla en Oceanida. Everybody stand back. You're toast. By royal decree. Time for a light Ay. show. Teamwork is dreamwork. Midnight Phantasmagoria. Ah, me cayó. That didn't count. Vale, ¿me quedan solo 2? Sí. Here come the fire. Mis dos amiguitos. Let's light it up. Es que si el otro se acercara, tío. Si el otro se acercara sería muy feliz, ¿eh? O sea, para poder atacarles a la vez. Porque yo hago esto Everybody stand. y hago esto. Y ya me meo en sus respectivas bocas. Vale. Dame cositas. Oye, nunca consigo las doradas, ¿eh? Siempre me tocan las azules como máximo. Vale, vamos a ver. Empiezo sin ultis, pero además todas bastante lejos. Así que voy a empezar con los Pokémon. By royal decree.
Y con la señorita Yoimilla. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Es que odio el puto dominio este, tío. Simplemente por la mierda de la mecánica de las estalactitas. Porque si no, como si no fueran bastante pesados los personajes ya, que te están todo el rato tirando movidas que tienes que esquivar y tal. ¡Ey, se han juntado! Y yo, si se juntan, soy más feliz. Podría haber con un poco oficial, la verdad. Vale. Ah, no es dorado, es morado. No hay más que este, ¿no? O hay más. No lo sé, ya ahora ya dudo. No creo, ¿no? Porque si solo me ha tocado uno de estos... A ver, ¿esto qué es? Vale, estas son las misiones. Vale, ya tengo 2 llavecitas. Y volvemos al lío. Empezamos con los Pokémon otra vez. Es que no controlo la duración de... Uf. No controlo para nada la duración de los autoataques, ¿eh? Siempre me empano y me acaban pegando simplemente por intentar atacar, aunque sea una vez más. Bueno, justamente llevo un equipo que más o menos puede atacar por mí. Midnight Phantasmagoria. Vale. Más Pokémon. Oh, se han juntado, se han juntado, se han juntado. Se han juntado. Dios los cría. Ahí está. Vale. ¿Qué más? Otro moradito, muy bien. Y voy a por el último. Y creo que voy a gastar. Creo que voy a gastar la resina. Creo que lo voy a gastar y voy a ver si hago algo de historia, porque claro, hace como 15 años que no hago historia. Vale. Le doy a este, lo doy a este. Saco a Bennett ahora. Está Pochito.
Saco los Pokémon. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Detrás, a perro. Vale, ahora sí. Y este es el último. Vale. Igual. Es que no sé si voy a poder. No sé si voy a poder yo solo con la oceanidad. Y el cubo, no recuerdo si podía. No sé por qué me sale la exclamación aquí. ¿Qué sucede? I created another universe and founded paradise. No sé por qué me sale eso ahí. Vale, entonces voy a intentar. Voy a intentar Oceanía. Que realmente tengo para dos. Para dos Oceanidas. O una Oceanida y un cubo. Si los dos cuestan 40, que diría que sí. Tengo solo para dos. Vale. Vamos ya. A ver cómo se nos da esto. Igual el equipo... Igual cambiando, por ejemplo, a esta por esta. Quizá. Sí. Yo creo que así alguna posibilidad. Yo creo que así alguna posibilidad tendré. Como te odio, hijo de puta. Como te odio. Venga. Ay, que llevo a Bennett ahora. Vale. Llevo a Bennett donde nunca lo llevo. Vale, por ahora bien. Por ahora bastante bien, la verdad. Chofer. Vale, ¿qué me tiras? No. Vale, esto me viene bien. Vale. Hostia, qué rápido ha sido este, ¿no? Va que puedo, va que puedo. Va que puedo. Esto, la Oceanida para mí es prácticamente un jefe final, ¿eh? El tiempo que me costó poder jugar yo solo y ganarle, tío. O sea, me costó muchísimo, ¿eh?
¡No! Lighter, please. I summon. Yeah, pew pew. Everybody stand back. As long as rain falls and rivers flow, Vale, ya está. water will exist forever. Se pudo. Se pudo. Vale. Esto para mí es que no podéis hacer a la idea. De verdad, igual os parece broma, os parece una tontería, pero para mí significa mucho poder matar a Oceanida solo, ¿eh? Y el cubo... 3/4 de lo mismo. ¿Dónde está el cubo, tío? ¡Oh! Hostia, si tengo para explorar, ¿eh? Si tengo para explorar, pavo. El cubo 3/4 de lo mismo. A ver. Yo y tengo que planificar un poco en plan... ¿Qué puedo mejorar de cada personaje? Revisar estadísticas y vainas y movidas. ¿Qué artefactos tengo? Here to play. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta conseguir? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Porque la verdad es que sé que al principio iba bastante tryhard, me aburrí un poco y al final era un poco... Este va con el set y es medianamente aceptable, para adelante. ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Que me pilla la cebolla eléctrica. ¡Ay! Uf. A puntito de morir por una mierda de piedra que sobresalía. Vale. Hola, señor Cubo. Señor Cubo. Time for a light show. Yeah. Esto lo podía coger, ¿no? ¡Ja! Fire hazard. Ah, vale. Los rodillos, vale. Ahora voy hacia él. Le tiro esto aquí. Pew pew. I'm a rock. No rest for the... Time for a light show. He llegado tardísimo a tirar la E de Yoimiya. Pero tardísimo, vamos. ¿Este ataque qué era? Vale. Que realmente con esta le hago ya un daño tocho, ¿eh? ¿Esto qué era? ¿Esto qué hacía? Pew pew. Odds reveal thyself. Sayonara special. I'm a rock. I summon thee. ¿O no? Vale, ya está. No, este aquí. Teamwork is dreamwork. Fuse is lit. Con este no puedo ni de coña ya. No. Vale, ¿qué vas a hacer ahora? Yeah. Pew pew. By royal decree. Vale, y solo me queda... Yeah. Let's light it up. Fire hazard. Vale, y ya está. Vale, he podido los dos. Vale. La resina que me queda por el culo. A ver si la puedo gastar después. Cuando voy a terminar... Es que no sé cuánto se regenera.
¿Cuánto es? 18 horas es completa. Buah, paso de hacer las matemáticas. Paso bastante. Pero si no, una malas, pues ya la concentro y ya está. Buah, he conseguido matar a mis 2 némesis, ¿eh? Poco bromo. Vale, pues... Creo que voy a ver si hago un poquito de historia o algo así. Me he emocionado. Me he emocionado. Vale, a ver. ¿Cómo se miraban las historias? ¿Que era Q? No. Me suena que había un botón para las misiones, ¿no? Pero no. Uy, me pica la nariz, voy a tener pelea. Misiones. Ay, joder, parezco un cocainómano, ¿eh? Hostia, cómo me pica. Vale. Ay, aquí no hay misiones de estas de... Nivel de misión, tanto. Es que tengo muchísimas a medias, tío, que no... Legendaria, vale, legendarias, no. Vale, esta sí que la tenía. Mira, fíjate, igual no es historia, pero esta me llama bastante. Ay, no he cogido... Madre mía, sí, es que se me olvida. No sé si ayer lo cogí. No sé si ayer cogí las recompensas estas de Catherine. Las diarias. No tengo yo claro. No tengo yo claro que las recogiera. Vale, sí, porque sí. Claro, es que igual las expediciones son del día anterior. No lo sé, la verdad. No me suena estar tanto tiempo conectado. Mira, pues sí, porque tenía BNT en 4 horas. Así que tiene toda la pinta. Tiene absolutamente toda la pinta de que ayer ni cogí lo de Catherine ni mandé expediciones. Vale. Pues esto ya está. Vamos aquí a la misión esta, lo de los sabios. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale. ¿Qué tengo aquí? Muy bien. Ah, ¿ves? Es que tengo que gastar 10 puntos más de resina. Tengo que hablar con un príncipe. I see. So you have now grasped the rules of... Vale, esto lo voy a pasar también, ¿eh? The travelers, Sucrose and Paimon are teasing. Paimon picked it up from... Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call your... Cuando me contaba las reglas, vale. Pero ahora... But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation, yes. Although, to be honest, it's basically to become an official and recognized TCG player. So... The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did... Same way you can hear what Prince said. A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a Me ha gustado esa pollita, ¿eh? Me gusta la pollita. But back to the matter at hand. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well... But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. Oh, that's right! So the Casket of Tone? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tome. Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied... Darn! What a letdown. Alright. Vale, paso. Okay, so go... Si me explicara reglas o lo que sea, vale. Ya sé que tengo que derrotar a 3. Ya está, fin de la chapa, por favor. ¿Tengo que irme? Busca a Margaret, vale.
Margaret me suena. ¿Es la que está al lado de la fuente? Madre mía. Qué memoria tengo, ¿eh? Qué memoria tengo. You three. Has little Diona finished teaching? Ah, I see you're. Sí. Sí. This is a. That's right. A... Sí. True. So I'm glad that these. No está mal. Wrong. All right. In that case. Confía. ¿Vale? Y ahora, puedes usar caja arcana para modificar tu mazo o para buscar jugadores cercanos que tengan una y así localizar, ¿vale? Interfaz mazo con la caja arcana para modificar el mazo. Yo creo que esto lo haría fuera de directo. Me parece una chapa increíble ponerme a editar mazo y todo esto en directo, ¿no? Es una chapa. ¿Vale? Entonces yo con la B buscar jugadores. Vale, ahí hay un persono. Un persono que quiere duelo. There's a player nearby. That way. Let's go see. Hola. I'm sorry. Is there any... We want to become a. Oh, I see. I see you're serious. So be it. Then let... Venga, dale, guacho. Sí. Me gusta ese. Vale, es el mismo. Claro, es que tampoco creo que tenga cartas para editar un mazo yo en estos momentos, ¿no? A ver. Este puede venir bien. ¿Cómo? Ah, vale. Dado hidro, igual también me viene bien. Más 2 este. Vale. Este me gusta. ¿Y este qué es? La verdad es que me gustan bastante de todo, menos el del medio. Y esto es Geo. Uy, qué flojitos son. Vale. Vale, quito todos estos. Vale, un ataque básico. Quita 2, 3, 2. Este quita 3. Pues me voy a quitar uno ya de encima. Ay. Ya poniendo las cartas sobre la mesa. Vale, yo ahora puedo quitarme esta vaina de... Ay, podría haber usado esto antes. Este se lo equipo a este, obviamente. Vale. Este lo uso para convertir esto mismo en Geo. Y hago un ataque más, ¿no? ¿Puedo? Sí. Ataco a este con este, ¿vale? Y le quito la mitad. ¿Vale? Y ahí me quedo. Vale, pues termino el turno. Vale, empiezo yo después antes. Vale, pues empiezo yo. Tengo a este pochillo. Ni uno, tío, ni uno piro. Tengo a Sucrose ahí. Pues va a ser la crack, ¿eh? Puedo hacer un ataque. Puedo hacer un ataque piro.
Vale, termino con él. Y ahora puedo utilizar esto. Podría utilizar esto para hacer el cambio. I can do it. Y ahora termina el combate. Animal test 63. Vale. Me quedaría solo uno entonces, ¿no? Gosh, I lost. Let's play again when you have. Vale. Now we have 2 victories under our belt. Y ahora tengo que volver a usarlo, quizá. Ah, no. Vale, si me lo pone ahí, tengo que volver a la taberna, vale. Entonces, yo vuelvo. Me va a pegar otra chapa el capullo este hablando como si fuera el gato, ¿no? Defeat not just Prince. He won't lose to them, whoever it is. Right, Trevor? Ha elegido él, mi rival, por la cara, ¿no? Pardon my direct. You're a that's what Prince said. ¿Quién es? ¿Lisa? Ah, Fisel. Who else but the princessen? For, as the name... This path is a treacherous one. It must be... That is why none... No me pegues la chapa, es un juego de cartas. No necesito saber ya nada más que las reglas. Ah, this makes sense now. The prince... Mein Fräulein. So there's a lot... Indeed. Mein Fräulein. Yo no entiendo por qué. What say you? Porque el cuervo ese tiene esa voz de fucker, tío. Calla, tuerta. ¡Oh! Son todo personajes nuevos. Para mí. Vale, personajes de lanza. Ninguno de los que llevo. Vale, el cambio rápido de personaje. Destruir todas las invocaciones. Esta no me gusta mucho. Transferir un punto de energía de hasta 2 personajes. Este sería para después, ¿no? Transferir una carta de equipamiento de arma. Voy a quitármela también porque... A ver, ¿qué tengo? Mandoble. Hidro. Más 2 de vida. Y la vez que uses una habilidad, tu siguiente personaje entrará en el campo de batalla. ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Vale. Pues elijo a Dilucos. Porque se empieza con el de la izquierda. Eso es así, lo pone en la constitución de las cartas. Perfecto. Y me sale para que juegue con Kaella. Pues no me sale de los huevos. He dicho que es Dilucos y es Dilucos. Vale. Pues poco voy a hacer. Vale, voy a darle este a Diluc. Y ahora le meto un guayazo. Este que hace... Fase final inflige un punto de daño eléctrico. Vale, 2 veces. Y esto se lo doy... Ah, espera. Esto es hidro. Claro, hidro me da igual, este es crío. Ya me pasó el otro día lo mismo. Pues lo que puedo hacer es descartarme de este que me chupa un huevo. ¿Lo he hecho? No lo he hecho. Me descarto de este. Convertir. Y ahora hago un ataque básico, ¿no? ¿Vale? No sé, yo tampoco tengo nada para hacer. Más 2 este, si me sale repetido algo. Vale. A ver.
¿Qué hace Kokomi? Uf, desgraciado. Saco esa carosa y la mato. Uf, tengo una carta de cada padre, ¿eh? Vale, mira, puedo... Ah, ¿ves? Ahora ya no. Iba a decir, le mato con un básico, que tengo uno de piro. Pero ya no. Entonces, si cambio a esa carosa... Si cambio a esa carosa... Déjame, pero la acción... Es que me cuesta un punto menos. Acción rápida, vale, sí. Eso es. Vale, yo le tiro a este... Y me cambia... A Fischl otra vez. Ahí está. Ahí ha vuelto a cambiar. Qué hijo de puta. Hostia, iba a hacer otra cosa. Vale, ahora ya no. Ahora ya no hago otra cosa. Vale, ya tengo esto. ¿Qué hace esto? Inflige un punto de invoca espíritu de viento. 2 puntos de daño ánimo. 3 veces. Hostia, pues no está mal, ¿eh? No está malota. Toma 2 cartas, pues voy a gastarlo. Vale. Escoge una invocación enemiga para destruirla o... ¿Ves? Esto me habría venido bien antes. Vale, pues fin de la ronda. Vale, empiezo yo. Necesito... Uf. Porque me ha cambiado. Porque ha cambiado Diluc. Eso no toco yo desde que no dan protos. Y es que claro, para mí todo da protos todavía, porque como no lo he tocado desde hace 1 año y medio no jugaba, pues imagínate si tengo cosas para hacer. Vale, a ver, lo que no entiendo es por qué me ha cambiado a... ¿Por qué me ha cambiado a Dilucos? Vale, cambio de personaje a su Crows. Tiro la ulti. No puedo tirar la ulti. ¿Por qué no puedo tirar la ulti? No es mi turno. ¿Cómo no es mi turno? Ah, que es su turno. ¡Ah! ¡Miau! Vale, ahora sí. Ah, tienes mucho que hacer, ya te digo, ¿eh? Ya te digo, tengo para hacer, vamos, prácticamente como si empezara el juego otra vez. Vale, voy a cambiar el personaje a... Mis huevos, es que no me sirve de nada. Voy a gastar esto. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Vale, voy a gastar esto también. Y me curo un poquito. Ya, next. Vale, ahora me curo 2. Ahí está. Ah, dura 2 veces. Oh. Oye, está guapo. Vale, lo que me da miedo es que tiene la ulti. Y no sé cuánto daño hace. Madre mía, qué buenos dados. Madre mía, qué buenos dados, me reitero. Tengo una Nemo. Vale, ¿esto cuándo ataca? ¿En la fase final? No sé cuál es la fase final. A ver. A mí los dados me odian. No, si no te creas que a mí me están yendo mucho mejor, ¿eh? No te creas que a mí me están funcionando muy bien. Vale, la primera vez que uses una habilidad... Vale, yo creo que debería gastar este.
atacar a Bennett. Vale, ¿esto se activa ahora? ¿Mi bicho? El bicho. No se activa ahora. Pero... pues lo mato así y ya está. This is but a small sacrifice necessary to achieve ultimate victory. Checa ya juega. Vale, no tengo nada para hacer. ¿Esto qué es? Transfiere puntos de energía. Pues no me interesa mucho tampoco. No me interesa mucho. Voy a pasar. Ahora supongo que Deluxe se curará 2. ¡Ah! Este ataca. Este ataca random. Pensaba que atacaba al que estaba... ah, no, vale, que es el que está seleccionado. Vale. Joder. Me está costando, ¿eh? A ver, ¿qué nos sale? Madre mía, nos sale mierda por las tripas, ¿eh? Pues pillo... voy a por Kaella. Madre mía, qué tristeza. Qué tristeza, tú. No puedo tener... ¡Oh! Eso me ha dolido, ¿eh? Vale, ¿esto qué es? Dendro. Dendro por el culo, porque no... no me interesa en absoluto. Pero si ataco una vez... no, sería con este. Atacar con este. Reacción elemental. Si no, me ha dolido en el alma, ¿eh? Me ha dolido en el alma. O sea, no te lo imaginas. Vale. Y ahora podría sacar al paellas. Sí. Saco al paellas. Ready when you are. Vale. Ahora uso. ¿Qué uso? ¿Voy a usar esto? No, voy a esperarme al final. Cuando llevas a cabo una acción, gastas un dado elemental menos. Esto está bastante guapote, pero es que creo que me voy a quedar sin, ¿eh? Este sí. Este sí. Ahora la movida es que me he quedado sin cosas para atacar. Vale. Pues voy a sacar este también. Ah, claro, que tiene que ser del mismo tipo. Este que hace, escoge una invocación enemiga para destruirla. Transfiere un punto de energía. Transfiere una carta de artefacto. Uf, pues voy a pasar. Saca el foie. Ya te digo, ¿eh? Mira, pues un poquito de foie ha habido ahí. Vale, están los dos a 2. Entre los dos están a 4. Vale. Ahora no me saldrá nada para Kaella, ¿no? Bueno, vale. Puedo tener para Kaella y puedo tener para la que no es Kaella. Vale. Ah, me chupa un huevo eso. Yo ahora ataco con este, le quito 3. Es que sobrado. Sobrado. No tira la ulti. Vale. Y ahora... ¿cómo? ¿Cómo? He sacado el foie, ¿eh? He sacado el foie. Mein Fräulein, I cannot simply attack the traveler. Vale. Ah, fin de ronda. Fin de ronda, pues fin de vida. Y a tomar por el culo. El foie. El foie. Vale. Pues a tomar por el culo, Fizzle. Esto ha sido un juego de niños. Con Fizzle, el Fizzle Prize. Vale. A ver si me voy y me atraganto, porque me lo merezco. Me he mojado. El elemento hidro se ha vengado contra mí. Vale, entonces ya he terminado la misión esta. Sí, formaba parte de mi plan. Congratulations.
Así de plan tenía yo. Now. That makes you an official TCG player. Yeah. Yep. I've won nice. Voy a pasar toda la chapa. Es que ojalá un botón así que pusiera a saltar. Mein Fräulein. Wow, it's Fischl's character call. 'Tis a Ah, me dan una carta. Eso está bien, ¿ves? Nothing would delight me more. Eso está bien. Another thing. When I got back, probably not. Oh, but F. with 3 electro dice, I summon my eternal familiar. Ah, no ha terminado todavía. Pensaba So it w- que ahora me iban a dejar a mi bola This handbook tells you. Secondly, y que no me iban a pegar chapas de and estas. thirdly, whenever you wish to En el play Hogai a game tengo- with tengo ese friends, botón. use the invitation Es board. que de verdad que no Yes, entiendo. it's right by the bar No counter. entiendo cómo no lo han Once you get puesto, the ¿eh? hang, Eso me that's parece it. criminal. Yes, indeed. Hope you have fun. O sea, que no lo pongas a la historia, vale. Lo puedo llegar a entender. Aunque te puede sudar un huevo la historia y que vayas a matar, ¿sabes? O sea, pero bueno. Podría entender que en la historia no lo pusieran, pero en eventos así, chorras y tal, me parece criminal que no lo pongan, tío. En Hokai hay 4 veces más texto. ¿Sí? ¿En serio? Hostia, entonces es una... Es prácticamente una novela virtual de estas, ¿no? Madre mía. Vale. Protogemita. Ay, igual tengo alguna tiradilla, ¿eh? Aquí no es. Igual tengo alguna tiradilla. Joder, aquí tampoco es. Es aquí, las estrellitas, las protogemas. Hostia, pues sí me da. Voy a tirar algunas. Venga. Vamos a darle. Mierda para mí. ¿Ves? Aquí sí que te ponen el botón de saltar, ¿eh? Para hacer las tiradas sí que tienes el botón de saltar. Esta es la buena. Aquí sale un 5 estrellas. Mierda para mí. Solo te digo que me leí el último capítulo y lo de lo... ¿Sí? ¿En serio? Pero, o sea, ¿ha terminado la historia completa? ¿O es como este que van sacando poquito a poquito? Oye, dame algo. Ah, vale. Pensaba que iban... O sea, que era que iba rollo completándose poquito a poquito. Dame algo. Qué mierda. La primera trama grande. O sea, que sí que van poco a poco realmente. Faltan 2 tramas aún, hostia. Vale. Hostia, pues se lo están tomando también con calma, ¿no? Igual que este. Hostia, vaya tela. Ay, y el Honkai realmente salió antes que el Genshin, ¿no? O sea, rollo relativamente bastante antes, ¿no? Uf, madre mía. Buah, ya iré jugando la partida de cartas. Creo que voy a hacer historia incluso. Va por la mitad. ¿Cómo? Pues si hay... Si son 3 tramas y lleva una, me estás engañando. Me está engañando. O la primera es más larga o lleva el 33%. Esa trama es la más grande. Vale. 5 años de trama. 5 años de forma totalmente literal. O sea, Off we go. la gente que se lo compró el día 1 ha tenido que esperar 5 años para completar la primera parte del juego. Pues me parece una vacilada, ¿eh? Me parece una puta vacilada. Es el 5º aniversario de este parche. La madre que los parió. Pero qué huevos tan grandes tienen. O sea, tendrán los huevos, además de grandes, llenos de dinero. Pero qué huevardos, ¿no? Madre mía. Qué locura, tío. 5 años. Sí, es gacha, pero... Hostia. Buf. 5 años, ¿eh? 5 años. Y es de pago, además, ¿no?
Y es más caro que el Genshin. O sea, además tú tienes que comprarlo como tal, ¿no? O sea, no es como este que te lo descargas e incitan a que te saques la cartera cada 3 días. Este además tienes que pasar por caja de primeras, ¿no? ¿O me equivoco? Oh, tengo otro logro. Que será haber completado... Ah, ¿no es de pago? Ah, pensaba que sí. Vale, vale, vale. Pues no sé por qué en mi cabeza... En mi cabeza había que pagar. Ah, vale, 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 vale. Pues te lo juro, pensaba que tenías que comprarlo. O sea, que era un juego de estos que se compra como tal. Por eso digo, hostia, 5 años. Te lo compras. O sea, te compras un juego en 2017 y hasta este año no vas a completar la primera parte. Claro, por eso me ofendía tanto. Claro, si es free to play como este... Vale, claro. Vale. Entiendo. Ahora me ofende un poco menos. Pero antes me había parecido fatal, ¿eh? O sea, he estado a esto de comprarme un billete de avión e ir a quemar las oficinas chinas. Supongo que es una empresa china, ¿no? O es coreana, no lo sé. El pack de 100 son 120. Joder. Qué animada, tío. Que me parece una locura eso. Pero a un nivel... A ver, ¿dónde se miraba las misiones? En misiones, claro. ¿Dónde va a ser? ¿Y qué tengo por aquí para hacer? Misión de mundo. La cima. La cima es lo que está arriba de la montaña. Habla con Sara. ¡Hostias! Y cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo conseguir las protogemas o lo que sea que aquí, o te dan un poco más. Ah, ese personaje asegurado siempre. Eso está bien. Eso está bien, en verdad, ¿eh? El PT es 100. Claro, y cuando llegas a 100 te van a dar 100% y dan más. Vale. Ya decía yo. Y digo, hostia, si no, es de masocas, ¿eh? Ayabis cada 3 días. Hostia puta. Yo el mío ni lo toco. No lo toco ni con la cuenta de otro. Porque me parece que no tengo todavía nivel ni nada para hacerlo. Por rango si es competitivo, hostia. Eso igual le falta. Ay, perdón. Igual le falta eso al Genshin, ¿no? Un poco de movidas competitivas y tal. Completa Taurus Iracundus acto 1. Imperatrix Umbros acto 2. ¿Y dónde cayeron las rocas de espíritu? Taurus Iracundus es este. Cayeron las rocas de espíritu. Vale, el resto no lo tengo. El resto no lo tengo. O sea que tengo que ir a este. Catherine te cuenta que un joven Oni llamado ITTO se ha dado a la fuga tras hacer de las suyas. Para tratar de averiguar su paradero, pregunta... Vale, pero esto... ¿Las misiones legendarias? Claro, son estas. Efectivamente. Ah, tengo que completar las misiones. ¿Cómo? ¿Tengo que completar las misiones estas para avanzar la historia? Estoy jodidísimo. Vale. Estoy jodidísimo. Vale, pues nada. Vayamos haciendo misiones. A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir. Este lo quito. Cancelar navegación. Vale, y tengo que ir aquí. A 3 puntos distintos. Voy a ir aquí. ¿Por qué no? Llevo mi equipo de meter hostias. Entre comillas, meter hostias, ¿no, verdad? Llevo el equipo de la Oceanida, creo. Ah, no, sí, llevo el equipo bien.
Mi equipo semidecente. A ver. Ah, esto es historia. Esto... ITTO. Yeah, I've heard of the guy. Vale. Word is he did something monumental. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up. Vale. I'm afraid that I'm not too sure myself. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with... If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic. Is it just Paimon, or is this... I'm afraid that I don't have much else to tell you. Perhaps you could try asking around. Okay, Vale, sí. Ah, como mínimo otras 2 personas más. Vale. La siguiente persona es esta de aquí. ¿O no? those two look familiar. Ah, it's Ippei and Shinojo! What? You forgot already? That one is Shinojo. Back when we first arrived in Inazuma, we escorted Hiragi Chisato out of... Vale, eso sí que me suena. Remember? That's next to him is Ippei, Kujo Kamaji's servant. That day when we hung out with A, he came and told us that Kujo Kamaji had gone missing. All part of Paimon's job as your... Anyway, let's go say hi. Porque lo dices tú, Si no... Si no te diría que me están mintiendo en la cara. Hi, Ippei. Hi, Shinojo. Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last... What about you? How do you know them? Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional guards for a goods escort and... So we all know each other, huh? Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay. It's probably fine. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. No me acuerdo de nada. In fact, that was why Chisato No me acuerdo de nada. to deliver a letter. That's old news, though. So why has it come up now? We have reason to suspect that they'll be getting married. Wow, that's great! They can finally make it official! Of course, this is just personal speculation. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big... Lady Hiragi has been in high spirits recently, and... This is wonderful news! What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the... Right? I think so too. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? Now, if they sent me out to deliver wedding invitations, that would be a different story. La verdad es que es una historia súper interesante. He's taking this very well at all. Sorry, I'm ashamed to be so out of sorts at work. I'm not... Are you worried about their... ¿Se casarán? Exactly, it's just... Buah. Everything feels kind of up. La verdad es que volví al juego solamente por saber si hay boda. What should we do? Should we just... I don't know. That seems a bit rude. Right! If Ayaka knows about it, that means it's a sure thing. I don't think it's a good idea to bother... It's fine. He and Ayaka are practically best buds. I see. Then, thank you. Let's go to the Kamisato... Vale. Pero esto no tiene nada que ver. Claro, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo yo. Claro, ahí está. Arataki ITTO. Of course, we know he's already left. Ha sido que me ha saltado otra cinemática distinta, ya está. Others for help, including the Adventurers Guild. ¿Por qué me pica todo? Captain says that Arataki ITTO hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case.
For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone after scrounging. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we, at the time, Arataki ITTO put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end, we had to enlist the help of Kujo-Sara. The vision hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme. He does sound a little unstable. If the two of you are able to capture Arataki ITTO, please bring him straight here. Thanks for all the info. Vale. Y me queda otra conversación aquí, que es la que iba a hablar y me ha saltado la otra animación. Arataki ITTO? Oh yeah, I heard about that whole thing. Huh? How can you be so sure? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything, maybe a story will explain it better. So, he used to spend kids being kids aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, Hostias. O sea que no le da. He took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started crying. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if, in fact, the children quite like playing with him because he's always serious about. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at it. Es que cada uno dice una cosa, ¿eh? Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him is... So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big... Thanks for the info. We'll keep asking. Vale, ya no nos queda nadie que preguntar. Too bad we still don't know where he could have run off to. We already got word on the street, so maybe it's time to talk to a real specialist. Jaime remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. ¿Hay una agencia de detectives aquí? Ah, sí. Yo aquí he estado. No sé por qué, pero yo aquí he estado. No te curas. Si te hubiera querido matar, te habría matado. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the Tenryou. I've heard all about your travels. After everything you've been through. How much more are... A one-off payment of 397,000 Mora, up front. Plus a further 5% of your Adventures Guild remuneration as my commission. If Arataki ITTO is successfully caught and... Whoa! That's crazy expensive! Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryou. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventures Guild once we have ITTO. So, from the way I see it, now then, to give you the full picture in this case, we... Si viene chapa, ¿no? A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a Crimson Oni and a Blue Oni. They were the best of friends. The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. Está guapa la animación, ¿eh? So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You'll come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away.
the Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where Sí, I go, I'll always be friends. me pone que tenía que completarla para seguir con las misiones principales, creo. Y aquí estoy. I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. Vale. But the Blue Oni was just an innocent... Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events. Yo estaba pensando todo el rato que era él. Is, in fact, a descendant of the Crimson Lurk, Oni. muchas gracias, tío. Estoy a las sombras, pero soy un puto y no digo nada. Vale, vale, muchas gracias también, Kat. In order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Itto has never been known to commit a wrongful act in the past... What? How could he do Qué movida, tío. After the Blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out. Besides, the suspect has already confessed. According to my Es que no va a ser él. 100% no ha sido él. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. The Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Itto chose to... Don't mention it. Wait, Paimon still has a question. If Arataki Itto has given into his bad... I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is... Okay, but what's up with people throwing beans at Oni? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Es Arataki alérgico. Itto is allergic to beans. Hijos de puta. In fact, all Oni will avoid beans, but especially Itto. I heard that just touching a bean is enough. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. Qué hijos de puta, tío. Knowing our target's weakness will make things a whole lot easier. It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think, Madre of mía. course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky. Let's head to Yashiori Island and start looking for Itto. Vale, tengo que ir. Esa isla la conozco ya. O tengo que descubrirla todavía. Que me muero. Ah, sí. Vale. Perfecto. Vale. ¿Qué tenemos aquí? According to Detective Sango, Itto should be somewhere around here. Catherine mentioned that he has a vision. Why not see if you can track him down using elemental sight? Hostia, ¿cómo era eso? ¿Qué botón era? ¿Era esto? ¡Oh! Hostia. There's a camp here, but nothing stands out as particularly noteworthy. Let's keep moving forward. Ahí. Cógelo, cógelo. Cógelo. Es por aquí abajo, hacia abajo, ¿no? Sí. Hacia abajo. There are more footprints here. He should be just up ahead. Vale. Más huellas. Oye, las huellas. Wait, could that be him? Is that Arataki Itto? Es ese. He doesn't seem to be looking this way. Perfect. Let's try the beans, detective. It'll save a lot of hassle if we can avoid a fight. Ah, yo quiero pelear, tío. No quiero tirarle frijoles. Mantén, ¿Qué cojones, tío?
Es que me parece súper humillante. Es como cuando se puso de moda de tirarle lonchas de queso a bebés. Me parece una humillación más que un ataque. It's just my allergies acting up. It's all right. I got this. Just gotta tough it out. I can take it. Who am I kidding? I gotta catch my breath here. Whatever it is you want, it's gonna have to wait. I need a moment. Me representa bastante. Entre el tocho que está y lo de las alergias, me siento identificado. Hey, why'd you have to be so mean, huh? Surprise attacking me like that. Hey, whoa, take it easy. Just stop with the beans, okay? Well, whatever. If you think I'm going back with you, you can forget it. I pack a mean punch, you know. I don't want to hurt any regular folks like you. That's pretty big talk considering all the beans we have. Yep, that's right. Me, all by myself. As boss of the Arataki gang, I gotta nab a little food and drink when we're running low. That's only natural. Yeah, but nabbing people? Not when their families will pay good mora to see them again. Eat, and the extra mora means Es que I can, no ha sido él. Es un personaje jugable. Va a ser algo que digas, ah, qué buen tío es. Hey, what's with all the questions? Like I said, I'm not going back with you, so stop wasting every— No way, mister! We've accepted a commission to bring you back! What did you say, little one? Go on. Say it to my face. Well, mostly he took a commission to bring you back. Looks like you aren't gonna let this drop. Uncle Ito! Don't run now. Careful or you'll fall. Ha sido la abuela la que ha secuestrado a la gente. Ay, ojalá, tío. Come on, you promised. Yeah, that's right. Still going ahead. But you see, I've been out here for ages. Huh? Who are they? Yeah, that's right. I told them not to come, but what can I say? It's because of a little thing called, prestige. Yeah, because of all the prestige Uncle Ito had. Huh? What are you talking about? Come on, just play along. Leave the kid out of this. Uncle Ito, you don't look so good. That's because Uncle Ito bumped his noggin on a tree branch while looking for a beetle. Uh-oh. It's all good, though. These horns are rock solid. Okay, if you say so. Yep, I'll be right there. Hope you're ready to lose today. Who were those people? The old lady was Granny Oni. She's the one who took me in and raised me. And the kid's name is Daisuke. I took him in just a while back. They're both like family to me. They escaped with me out this way, along with my boys from the Arataki gang. If I didn't bring them with me, the Tenryo Commission would be knocking on their doors. Right. But if you care about them so much, then you shouldn't Ya están dejando caer lo buena persona que es. worry about you in the first place. Listen, how about we make a deal? You two let me go wrap things up with Daisuke, and once we're done battle, if you win, I'll come quietly. You can take me back to Inazuma City, and I'll just tell little Daisuke that my friends and I need to step outside for a moment. What should we do? Oh, it's on! I like your style. All right, but first things first. And you come with me. Saves you work. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Aquí arriba. Aquí, vale. Estaba cerquita. Otra escena, ¿no? You guys have seen Oni Kabuto out in the wild, right? Even though they might look menacing on the outside, they're big softies on the inside. But let me tell ya, once the Oni Kabuto start fighting, the grand game of beetle fighting is a match where your beetle tries to flip the other beetle onto its back. Hey, it's not just some kid's game. I have taken part in more beetle fights than you would believe. At least 800. I may have even crossed the 1,000 mark by this point. Anyway, after a while, you can tell a beetle's fighting potential just by looking at it. But it's not just about all the physical stuff. Oh no, your Oni Kabuto's got to be in the right headspace as well. Boy, are you too lucky you ran into me. Es muy random esto, ¿no? Beetles, I'm the expert that the experts go to.
But we're not the ones that will be playing. Oh, yeah, anyway, not a problem. You two might think I'm just tooting my own horns here. And by the way, that kid has one tough beetle. We can't underestimate it. We have to find a Mi reacción es un poco la misma. Okay, there. Let's head to that hill. A ver, vale. Lightning storm! Just our luck. Oh, darn it, they're all gone. Let's hop down from here and take a look. My gut's telling me that there's a... Look! You see all those purple things? It's a whole pile of Oni Kabuto! Now that's what I'm talking about! Huh? Oh, what the... Ah, no! Not lavender melons! Well, even a pro like myself can make a mistake from time to time. Vale. This is the one! This is the one! See? Yeah, it's on the smaller side. But, size isn't everything in a beetle fight. Just let the expert explain, okay? What smaller beetles lack in strength, they make up for in agility. They usually got a whole bunch of sick moves just ready to... Listen, you can never see a beetle's true energy until it's... It might look a bit young and docile, but that's got its advantages. Haven't you ever heard the saying, young beetles that have never fought before always go all out in their first fight? Older beetles that have already been through the wars tend to just cower in the corner. Hey, didn't I say not to worry? Come on, just have a little faith, would ya? My experience is telling me that this Oni Kabuto was spawned to be a champion. Right here! Look what Paimon found! If we're gonna battle some beetles, then Paimon wants in! It's not like we have anything else to do. Ya, ¿sabes? Down, Paimon flew us somewhere else nearby and found this one. What do you think, Itto? It's big and strong and looks like a real pet. The one you guys found must be way bigger. Oh, you got some experience catching beetles too? Nope. This is the first one Paimon's ever caught. Well, looks like you got a real knack for this. You'll be a fellow beetle fighting expert in... Oh, so overall... Anyway, great. With both your beetle and mine, I can tell this'll finally be the one. Well, you know, that's just life, man. There are so many people in this world who are talented, passionate, but it's so many unrelated things have to come together at once in just the right way to make victory happen. As in pure luck? Huh. Guess it makes no difference whether we have Paimon's beetle or not then. Whoa. Let's not do anything rash here. I think both of these fine beetles have a shot at winning. Let's just hang on to them and... Anyway, time to head back and get this show started. Man, I am psyched for this. Woo! Let's go! Vale, a ver, tengo que ir a una batalla de escarabajos con... ¿Ah, yo? ¿Por qué yo? Pues sí, va a pelear y todo, ¿no? Igual me he perdido un poco en la conversación porque me estaba sudando tantísimo la polla lo que estaban diciendo. Pero a unos niveles, o sea, rollo... me estás hablando de peleas de escarabajos cuando yo quiero pegarme de hostias contra bichos grandes. Can we start our beetle fight now? Yeah, sure thing, buddy. But you better watch out. Don't worry. I'm not scared of your beetle. I've got this fight in the bag. Let's go, Nimble Ninja. Huh? When did you come up with that name? Come on, you can take him, little guy. That's right! Finish it! Oh, no! My little Nimble Ninja! Ha! Dang it! Oh, it's my 7th loss in a row. Stripey Ghost is invincible!
Madre mía. I won't forget this. I'll get you Ahora, next time. I ahora tendré swear. que pelear yo, ¿no? All right, Paimon, you're up. Time to give Crimson Cyclone a shot. Maybe Alright, go get him, Crimson Cyclone! Whoa! That one looks ultra strong. But it's still no match for you. Alright, little guy, use your Super Paimon Tornado! No. I can't believe it. Yay! We won! Ha! Paimon knew Crimson Cyclone would be the best! boy, did that one put up a fight. Woo! I know a real beetle trainer when I see one. See? Paimon's got real talent! Dios mío. Of course, Crimson Cyclone has to take some of the credit, too. Dios mío. Oh, right. Yeah, now that the beetle fighting's over and all. Hmm? This is for you, Daisuke. Huh? Go ahead, take it, Daisuke. When we finally get back to the city, you can show... But will we ever be able to go? Of course we will. Trust me. I never go back on my word. Anyway, I got some things I gotta discuss with my friends here. Go play with Granny for a while, would ya? Good. The kid doesn't suspect a thing. You're from the Tenryou Commission, aren't you? I bet you're here to capture Uncle Ito. Oh, el niño no es tonto, ¿eh? Hey, didn't I tell ya? They're my friends. That's not true. I already know everyone in your little gang, but I've never seen these two before. Uncle Ito didn't do anything wrong, and not only did he not do anything wrong, he also saved my life. Hey, Vamos a calmarnos. some things we don't tell to outsiders, remember? I'm, Ito, sometimes you need to just say what you have to say. Seems I can't hide it anymore. A ver, ahora va la explicación en la que I'll be dices, honest with you. qué buen This tío thing es. the Tenryou Commission is investigating, with someone going around taking people and their possessions. Vaya. It wasn't me. I have my own reasons for lying about it, and I really didn't want to get innocent people caught up in this. I'm the same as you. I just want to avoid conflict at all costs. But it's just not worth it if someone gets... So why in the world would you say that you... Well, maybe you don't know because you're Outlanders, but it all started a long... Sí, esa me la sé. Vale, gracias, Paimon. So you already know. Well, that makes things... So, is the story... Everything about the fate of the Oni is true. The blue Oni chose exile, and the crypt... But the other details aren't historically accurate. Fairy tales are nice stories, but there's something... The Inazuma of long ago was a dangerous place. If you wanted the Raiden Shogun's protection, you had to... The Oni are a proud kind, so it wasn't easy for them to ask others for acceptance. Over time, the Crimson Oni were friendly with the humans, but the Blue Oni, they were more stubborn and insisted on keeping to their own. Paimon thought you were two different species. So Yep, that's right. There's no real difference between us. We just paint our horns different colors to show which side we belong to. Because humans were still wary of Oni at the time. The Crimson Oni always hoped to find a way to live in peace with the humans, but the Blue Oni kept clashing with them. Humans didn't see a difference between Crimson and Blue Oni. All they knew was that Oni were hard to get along with. If things were to continue that way, the Oni were never gonna get along with humans. And so, the most revered leaders of the Crimson and Blue Oni decided to resolve it once and for all. Over drinks, they swore an oath. The Blue Oni would play the role of evil Oni to help the Crimson Oni integrate into human society. But the Blue Oni's leader gave two conditions. First, the Oni must abandon any prejudice they held against humanity. Every Oni was to accept humans in their heart before the humans accepted them. Oni were not to use their strength to mistreat humans, but were also not to stand for mistreatment against themselves. Second, the Crimson Oni were to integrate with human society, but not by trying to please the humans. The Oni were to embrace their own honest characters, their surging tempers, and their awesome strength to win respect from the humans. In other words, they were to carry on the Oni bloodline while also protecting our Oni pride. After choosing exile, the number of Blue Oni began to dwindle, until eventually, they disappeared altogether. Since I first heard the story of the Blue and Crimson Oni as a kid, I've heard it countless times in my life. Not once did I ever imagine that the Blue Oni clan had actually survived. So you're saying the real culprit was a descendant of the Blue Oni? That's right. Most people don't pay attention to the color of an Oni's horns. They probably don't even know that Blue Oni exist.
But nothing gets by the Arataki gang. At the scene of the crime, they saw an Oni with different color. Still, it'd be strange if the culprit really was a descendant of the blue Oni. Exactly. They would give up their life before abandoning their I've always respected the blue Oni for the sacrifice they made. And I know the aspirations my ancestors had for the future. Our pride does not allow for any wrongdoing. You don't? My guess is that the blue Oni was tricked or forced into it somehow. That's right. If I didn't step in, the Tenryo Commission would have definitely caught them by... But what does Daisuke have to do with any of this? Yo que no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo absolutamente nada. He was the one I managed to save from the Ronin after I sent them running from the scene. He was off playing somewhere when they came by and ransacked his house. By the time he came... The whole reason I'm in this is to help this kid find his mom and dad again. I never wanted to tell you any of this. My original plan was to knock you both out, and there's more to this than just one blue Oni. There's a dangerous group behind everything that's been going on. That's everything. The whole story. If you don't believe me and want to drag me back to Inazuma City, then... But, if you're willing to believe me, then please, give me a little time. Once I find the blue Oni... Yep, Paimon too! Just treat it like we're here. So, you... all right. I knew you'd be reasonable. I should tell you, though, things could get a little dangerous, so... Don't worry about that. All right, then our first... Vale, a ver si por lo menos reduce esto el nivel de chapismo en un 100%. Vale, pillo esto. Vaya. Flor dulce. Vaya. Uy, aquí hay pelea. Hey, se me fue la pelea. Se acabó la pelea. Vale, a ver. Está... Espérate, ¿no me pillará cerca de un punto de transporte? No. Ya, para lo que me queda en el convento. Vale. Uy, aquí tengo una misión. Oh, tengo una misión por aquí. Uy, qué ilusión me ha hecho. Ojalá sea una misión de peleas de escarabajos o cosas así súper apasionantes. Nada, me gustaría más. ¿Qué otra misión de estas? En plan, ahora que sea pelea de hormigas. Y luego carreras de semillas de dientes de león. Ah, no es una misión. Esto, joder, esto tenía que ir yo. No es una misión. A tomar por culo mis ilusiones. Nada, la vida es decepción tras decepción. Yo, you must be Masato. An Oni? Oh no, not another one! Oh, yeah. Not the one that robbed you, though, so, chill. I contacted you before, remember? I need your help. Oh, right. Sorry. I'm still a bit on edge after the incident. It's not the first time that's happened to me. Usually you just hand over some Mora and they'll leave you alone. But this time was different. They weren't willing to talk things over. Huh? I got down on my knees and begged. Said I had a family to care for, and that my business is our only livelihood. Then I saw that there was an Oni among the group. But instead, he stopped the others and told them to let me go. Yeah, that got them all arguing with each other. His cohort said that I was sure to retaliate if they released me. But the young Oni was insistent that they shouldn't lay a finger on me. Es que el otro también tiene que ser bueno. Porque aquí todos son buenos. Menos los magos del abismo y todo esto, que siempre son los malos. Let me escape with my life in the end. And So he'll steal, but he won't harm people. Did he say why they were robbed? Surely it was Mora, right? I mean, I can't say for sure. It's not like I asked. Ugh. Do you have any idea where they went? I have no clue. You aren't gonna go after them, are you? Seriously, I'd advise against it. They're... don't worry. It's just a bunch of no-name scumbags. If these two islands are where they tend to hang around, we're... Vale. Entonces, ahora tengo que ir a... Uy, oh fuck, he cancelado, oh fuck, cancelé.
Vale, pues espero acordarme. Espero acordarme de dónde es. Oh, fuck. ¿Por qué no se pone el icono? Porque patata. Pues patata. Vale, a ver. Uy, aquí hay piedresicas. Muchas. Vale. Ahora sí que sale el icono. Igual es que tengo el zoom muy hacia afuera. O sea, el niño ese, ¿no? ¿O será aquí? Buenos días, buen señor. ¿Tiene usted algo para mí? Hostia, ¿cuánta gente de repente? Vale, voy a hacer Bennett. Un poquito de minería. Un poquito de Minecraft. Oh, qué retrasado soy. Oh, vaya, sigo siendo retrasado. Vaya, la cosa no ha cambiado. A ver. Minería. Minería. ¿Cómo era la canción de Bolería? Minería, tan dentro del alma mía. Es que no me acuerdo cómo era. No me acuerdo de nada, tío. Tengo una memoria de señor de 89 años. No voy a jugar. Pensaba que tenía que hablar con este niño, pero no. Es por aquí. Es que la movida es que... Ah, vale, pues sí que era aquí. They gotta pass through here sometime. Let's just hang tight for a while. If I'm not mistaken... Yeah, things might get a little rough, so we... Oh, here they... Yeah, there they are. And one of them has horns. All right, ¡Qué azules! Vaya, qué sorpresa. Pero va a ser bueno también, ya verás. Obviamente. Obviamente va a ser bueno. Es aquí, son estos, ¿no? Es esta gentuza. Ah, llevo a ITTO. Looks like you fellas aren't going down without a fight. Fine by me. Let's fight first and talk later. Está guapo. Say no more. Let's get down to business. Enhanced animal module 75. Absorption test. Teamwork is triple. The fuse is lit. To the very finally. Ahí está, pensaba que saldréis más. Estás convencidísimo, ¿eh? Correcto. It's me, Arataki ITTO, descendant of the Crimson Oni. I know who you are. From the day we are born, every blue Oni knows their purpose. We all know our fate is one of self-sacrifice. But what about the Crimson Oni, You don't know anything about us. Not our miserable history, or any of our names. Mine's Takuya, by the way. But because those who get sacrificed should be forgotten, right? No, you're wrong. I never knew the Blue Oni had survived to this day, and the moment I found out, I was determined that I would find you. Since you remember the pact between our two factions, I assume you also remember the pride we share as Oni. So my question is, how could a proud Oni like yourself go and abuse the weak and plunder the... Huh? What's so... Who are you to talk about pride and oaths with me? The Blue Oni gave up everything, just so the Crimson Oni could live peacefully in human society.
But let me ask, Aún le partiré la cara al Escarlata. what exactly do you contribute to You're a blundering fool who can't hold down a real job, a laughingstock of the town, and worse still, you let them get your vision during the vision hunt decree. You're a disgrace to the Oni kind. Hey, come on. None of that stuff's a big deal. Since when do you care what other people think? You just do whatever you want. But do you have any idea of the kind of life my kin and I have lived? We were cut off from the rest of the world. We severed all contact with it. And since then, we've had no place to live. No clothing, no medicine, nothing. Besides the oath we swore to uphold in our so-called Oni. So, that's why you joined a band of thieves? Uy, hay una movida ahí flotando de estas. Is holding fast to a worthless De estas eléctricas, un electroculo de esos, creo, ¿es? I've abandoned our Oni pride. It's meaningless. I've given everything that I've stolen from humans to my community. What I've taken will at least keep them from starving and ease their... That's what matters most to me. Yeah, and besides, Claro, tenéis que hacer un duelo a cuchillo. Oni could be accepted as part of human society. If people see Oni causing trouble again, then... You make a good point. But Arataki Itto's the one who needs to get that into his thick skull. The Blue Oni are the bad guys, so we're expected to do bad things. Our actions won't tarnish the reputation, unless, of course, this bonehead decides it'd be a great idea to take all the blame for himself, completely destroying the trust between humans and the Crimson. He's the one that wasted the sacrifice we made. Huh? Well, I only had to do that because of you. I couldn't just stand back and let the Tenryo Commission drag you away. You should get your priorities straight. The Blue Oni are history, all right? Forget about us. The Crimson Oni are the ones who must live on. Es que no tiene ningún sentido. There they are. Seize them. Oh no, it's the Tenryo Commission. Forget it. This was a waste of time, and look, I don't expect you to understand me. Hey! He got away! Uh-oh. We can't get caught here. Looks like I'm up to bat. Just wait here, and we'll escape together when the time... Whatever you do, don't attack any of the Tenryo Commission. Claro, es lo que estaba pensando, que yo no podría meter... O sea, no tendría que meter ahí, ¿no? Ah, vale, solo controlo a él, vale. Come on, man. He won't get away this time. Just give yourself up, Arataki Itto. You cannot match my bravery. Get them. Attaboy. Yo creo que me tendría que guardar la ulti. Pero claro, tampoco lo he utilizado nunca y tampoco sé cuántos quedan. Vale, venga, puedo tirar ahora. Vale. Hostia, que... Ahí sí que... Estaba pensando hace unos segundos. Pues no hace tanto daño. Hace. Man, they really came out in force today. I'm kind of flattered the Tenryo Commission sent so many. But I still haven't completely recovered from the bean attack earlier. I'm starting to lose my edge here. No way. All that would do is send them after our Blue Oni friend instead. But I have to settle things with him first, man. Then what should we do? No choice but to keep kicking some Tenryo Hey, boss! Thought you'd have all the fun without us? Granny Oni sent us. We're here to lend a hand. Maybe we can't take him, but we can sure slow him down. Hey, I told you to pensaba que también serían Onis la banda. We're in it now. Come on, there's no time. Go, do what you gotta do, boss. All right then. Watch yourselves. Soon as I'm... Come on, you two. Time to roll. Tanto que gerundio. Don't let them get away. Nunca pensé que leería eso en un juego chino, tío. Hey, you guys want some of this? There's plenty to go around. La verdad es que tienen cero pinta de saber pelear, Run for it, boss. Efectivamente. Efectivamente así es.
boss of the Arataki gang, getting rescued by... ¿No tengo que ir yo? Vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, vale, que no me había salido todavía. All right, we've got some footprints to follow. Let's find Takuya. It was real touching and all what they did, but those few guys weren't much of a gang. Hey, it takes Mora to run a gang, okay? They're all I've got for now. También te digo que me sigue sin salir la misión, ¿eh? Off we go. Adventure time. Por ahora voy a por esos magos y después ya sigo buscando. A ver. Oh. Hostia, me lo he matado. Me la mata esa cabeza. Está muerta, ¿no? Sí. Se murió. Se me murió. Vale, pues yo... ¿Ahora qué? Yo, ¿ahora qué? Quito estas etiquetas. Vale, vengo aquí y resucito a Sacrosa y voy a ver las misiones. Ah, vale. ¿Y por qué no me ha seguido poniendo las marcas de la misión? Y se me ha salido. Es por aquí. ¿Cómo voy de resina 33? Vale. ¿Llego volando? Sí, yo creo que sí. Otra cosa es que después me maté. Pero llegar, llego. Sigue las huellas y persigue a Takuya. A ver, ¿dónde está Capulla? A huellas. Weather's not bad today. Oh, crud. I jinxed it. Now it's bound to rain. ¿Dónde está Capulla? No veo huellas, tío. A ver, desde aquí arriba. ¿Qué coño, tío? Ah, se ha movido. Ah, no, esto no se coge. Joder. Me había emocionado muchísimo. Para nada. Esto es esto iba a decir. Vale. Wrecked cart and some goods. Look alive, we've got company. No, my sword! Fire hazard! Ay, me dieron. Let's light it up! Animal test 6308. Stand clear. Seems they definitely don't want us going any further. Let's see what's waiting for us up ahead. ¿Qué más?
Esto por aquí. Besides the footprints, there are other signs of life here too. Must be plenty going on around here. Let's investigate. They couldn't have just disappeared into thin air. Yeah, unless they're all hidden entrance. Yes. All right. I think we just found their hideout. This is going to be where they keep all the people they took. Paimon thinks Takuya's probably in there as well. Huh? Fire away? Of course, but it takes a world-class blockhead like Takuya to think his ideas are actually... So I'm here to save him no matter what. Huh? What were you two talking about? Vale. Elementos recomendados Geo. Hostia, ¿por qué? Pues no tengo una mierda de Geo, Da igual, que den por culo. O lo necesito. Uf. Es que de Geo solo tengo Albedo y ni lo contaría porque no lo tengo. No tengo nada buildeado. Esto está al 40, tío. No tiene artefactos. Exacto, no debería contarlo. No tengo ningún Geo más. ¿Ningún? ¿Este es ningún? ¿Sí, no? Sí, al 60. Bueno. Claro, pero es que el arma está al 1, tío. Zhongli, lo mismo. Sin artefactos al 40. El Geo, como se puede ver, me apasiona. Es mi elemento favorito. ¿Y ahora qué? El Traveler, ¿a qué nivel lo tengo? Al 70. Sin artefactos. Pues me llevo al Albedo, yo qué sé. Es que tampoco sé qué le tengo que dar, tío. ¿Este la defensa puede ser? Sí. Vale. Es que no me acuerdo. Espérate, voy a intentar ir sin Geo. Lo que me da miedo es que haya algún puzzle y me obligue, pero si es porque me lo recomiendan, me lo puedo pasar por los huevos. Yo solo espero que sea eso, que sea una recomendación. ¡Ah, joder! Llevo ahí todo. Pues ya está. All acquired by less than legitimate means, no doubt. And all the more reason we gotta put an end to this. Nope. My blade to the fairy. Finally, Vale. Ahora por aquí. Más pelea, ¿no? Nope. Oh, it's moving. See? What did I tell you? Just trust my instincts. Uy, casi me caigo, Vale. Esto no me lo esperaba, la verdad. Le he dado un poco por darle. Rain outlines your fate. Know my sword. Absorption test. Stand clear. Será por aquí. No, por aquí es por donde he venido yo, ¿no? Esta es la primera zona. Y he bajado por estas escaleras. Y he vuelto... ¡Ah! Vale. Vale, tengo que darle a esto. Espérate, ¿solo tiene 2 posiciones? Tiene más, sí, tiene 2. Vale, tengo que darle a esto.
Vale. Y ahora volver por aquí. Y bajar por aquí. Está con la gente, ¿no? Teamwork is dreamwork. Animal test 6308. Absorption test. Swirl Mark 2. Finally, highway to the ferry. Pues ya no hay tanta gente. Vale, abro el cofre. ¿Esto qué es lo que es? No sé qué ha apagado, pero bueno. Adventure time. Vale, por aquí, que es otra posición. Vale. Y aquí tengo una escalera que parece que no me aporta nada al puzzle. Así que espero que haya algún cofrecito. ¡Ah! Pájaro. Vale, y por ahí sigue el camino, ¿no? Off we go. Pues sigue, pero no mucho. Vale, por aquí. Subo por aquí ahora. Iba a decir, ¿esto es una trampa o me lo parece? Holding on to them for leverage. All right, let's get him out of here. Vale, ITTO tiene la ulti. It's showtime. Para adelante. Let's roll. Vaya, ha terminado la ulti, ¿no? Sí. Let's light it up. Rain outlines your fate. Yes. Time for a light show. To the ferry. Y librarse a todos los presos. Estos son los padres, ¿no? Del niño este. Sorry, but have you seen our Sí. little boy? Calm down, dear. We don't even know if he was taken here or not. Oh, my little... Oh, you must be Daisuke's parents. Sí, la verdad, si ha dicho mi pequeño. Yes, that's right. Have you seen him? Where... Don't worry, he's safe and sound. Someone's looking after him now on Yashiori Island. I can show you where on the map. He's been worried about you. I bet he'll be relieved to see you. You were the one who saved him? Oh, thank you, No, please, no. No need to thank me. It's my pleasure. Before you go calling me a hero, let me ask you this. Wouldn't any other self-respecting guy who saw another person in danger have done the exact same thing? ¿Qué cojones? Really? Just one little compliment and it goes... These vagrants are insatiable. No one dares stand up to them for fear of what they might do. Would they really do any... No, actually, because one of the guys... in fact, his horns look just like the ones this guy... At night, he would secretly bring us food and water. Are you a friend of his? Or perhaps a relative? Relative. Oh, maybe there's something secretly troubling him. He seemed different from the rest of the gang. They seem like heartless crooks, but... Let me put it this way. There are a few things he needs to straighten out in his head, and I'm here to point him in the right direction. I'm glad to hear that. He's lucky to have family like you.
Don't worry, he'll be in my trusty hands. I'll help him see the light. Anyway, you should scram. It's still not safe here. Yes, thanks again. You've rescued our entire family. Vale. Cofrecito. Huh. A child that made some poor choices. Anyway, let's get going, while we still have time. Por aquí he venido, que estaban las trampas. Todo esto estaba cerrado. Aquí no hay nada. Oh, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Vale, y aquí. Esta es la puerta que estaba cerrada antes, vale. Entonces yo ahora voy a darle aquí. Va a cambiar algo más. O por ejemplo esto. Adventure time. Vale. Hostias. Vale, esto será que tiene más poder o algo así. Off we go. Everybody stand. Pues se les apago el wifi. Animal test 6308. Absorption. No son tan fuertes. Animal hypostasis amulet. My blade. Vale. Bet you think you've won, don't ya? Un poco sí. So naive. This is my home turf. I'll let you in on a little secret. A long time ago, I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. What makes it so special is that if you tear one piece, the other piece starts tearing too. Okay. Newsflash, don't care about your cute little origami obsession. You better stay where you are and let me finish. Aren't you curious what the other piece is used for? I'll tell you. It's now the critical component of a mechanism, and when it gets torn, this place goes up in smoke. Yeah, the whole hideout is rigged with explosives and ready to blow. What? You're gonna blow this whole place up? Oh, don't worry about me. I made sure that I've got an escape route. The rest of you, though, you're gonna be buried deep among the rubble. You've had your fun. My paper charm! Where's my paper charm? No tiene I'm sorry. Are you looking for this? Yes, that's it. But when did you... I snatched it earlier, to stop you from doing anything hasty. Why, you... And now you're going to betray me? You're one to talk. What about burying everyone here? If you ask me, that sounds like you've already betrayed... Just give it here! You done talking now? Huh? You sure? Great, because I'm done listening. Ha! Pensaba que iba a pelear. Great work, Takuya. You arrived in the nick of time. Stay away from me. Huh? I said stay away, or I'll tear the paper charm. Hey, oh, okay. Just because I won't let him blow this place to bits doesn't mean that I won't do it myself. ¿Qué? Unless you want to get buried, you should leave this place now. If you were that cruel, then why bother protecting every person you've come across? I'm not here to reason with you. This sacrifice is mine to make. Mine alone. Why couldn't you just stay out of it? No one needs to sacrifice them. All right, then you tell me. I've tarnished our Oni pride and abandoned our ancestors' oath. Only sacrifice can restore my pride now. Es que tiene cero sentido esto, I chose this path so I could provide for my fellow Oni. This is between us blue Oni. But you... If it wasn't for you, They're here! We won't let them slip away this time! Madre mía. Uh-oh! There's nowhere else to run! Hey, Tenryo Commission! I'm the one you're looking for. I did it. You're the ones in charge of detaining criminals in human society, right? Huh? It's like he's trying to reenact the fairy tale! Ignore him. He doesn't know what he's talking about. It's me you've been looking for, and here I am! Stop fooling around, ITTO! Listen, Takuya, sacrificing yourself won't solve anything. Your sacrifice can't protect me or your fellow Oni, and giving up your life isn't gonna make theirs any longer. Sacrificing yourself is one way to escape your fate, but the only one you'll be setting free is yourself. Listen to me. You want to be the tough guy? Huh? Well, this is the coward's way out. Don't let your sacrifice stain our Oni pride. The blue Oni have been scraping the bottom of the barrel all these years. So we've made mistakes, but we can make up. Fate hasn't been kind to the Oni.
Well, then let's tear it up and start Y el otro, el ninja este ahí detrás arrodillado, sin más, escuchando todo el drama. But we're not done talking about this. Takuya! Va a destrozarlo, ¿no? Ah, a destrozar al otro. Le quito el papel. Va a morir. Porque va a morir. Y así, ITTO es el bueno. I'll take care of this. There are still people in danger. Go, help them. What? Hey, I got this. Come on! Forget about me! Just go! It's what I deserve! Ah, shut up, would ya? Está muy guapa la escena, ¿eh? Está muy guapa la escena. La animación esa está guapísima, tío. What about ITTO and Takuya? Paimon hopes they're all right. Ah, pues no ha muerto. It's ITTO and Takuya! That's gonna hurt tomorrow. The looks on your faces. I said we'd be okay, didn't I? I'm sure I'd be looking a whole lot sharper right now if it wasn't for that brutal bean attack of yours. Why? Why would you do this for me? I'm the guilty one here. I don't deserve this. Because we're Oni, that's why. We share the same blood, brother. Our parents and their parents before them never taught us that it was okay to abandon family in need. I just wish you'd come to find me sooner. If you knew about me all along, then you should have come and asked me for help. I never would have dreamed of turning you away. The Blue Oni disappeared so that they wouldn't bring trouble to the Crimson Oni. If I came to you for help... Not to me. I've always respected the Blue Oni for their sacrifice. It's only because of them that we have survived to see today, and built a world where Oni and humans can live side by... Honestly, everything that I have now, I owe to the Blue Oni. And let me tell you, the Inazuma of today wouldn't see you as a villain just because of the color of your horn. You say all that, but... in spite of everything, you're That's just how I roll, man. You remember the pact, don't you? We're not supposed to suck up to the humans. We're supposed to earn their respect. Every member of the Arataki gangs had a tough time trying to fit in. Take Akira, for example. He snores like you wouldn't believe. Or Genta. He's got a serious temper problem. Goodness. And Mamoru, well, he's colorblind. Claro, o sea, uno que se enfada, otro que ronca y otro que es daltónico. Es difícil de encajar, ¿eh? We're all rejects and outcasts in some way, but we don't care. You want to talk about pride? Well, in our gang, we're proud to welcome anyone who's been through adversity with open arms. But... don't worry. The Arataki gang's already a bunch of misfits. We've dealt with the Kairagi and the people they took captive. I assume the two of you are finished talking. Takuya, based on the findings of our investigation, I hereby announce that you are officially under arrest for force. All stolen articles will be reclaimed. That means we'll be seizing all the goods you passed on to your kin. No, please don't! Without those goods, they'll... It's all right, Takuya. Those goods never belonged to us anyway. Don't worry. I'll help take care of your kin. Now that I know the situation, I'll personally make sure they never suffer again. Might want to put your grand plans on hold there. You're under arrest too, for numerous assaults on the Tenryo Commission office. Ah, tiene sentido también, ¿eh? Oh, yeah, I guess I forgot about that. But no worries, I'll put my gang on the case. My boys will take good care of the Blue Oni. Los han estado también, ¿no? We've already arrested them too. Oh! Pues la abuela. That's what they get for resisting the Tenryo Commission. Yeah, I guess it's up to you then, traveler. Ah, claro. No, la abuela soy yo. Oni about the Blue Oni situation. Thanks. And thanks for sticking with me to the end. Once I'm out of the slammer, I'll find a way to make it all... As for you two,
Lending them your aid when you knew full well they were in the wrong means that the culpability extends to you too. But, given your unique circumstances... Hey, wait! Unique circumstances? Are these guys like a big deal or something? Oh, yeah, okay. Cool. Because I was gonna say, you know, like, I'm kind of a big deal myself. Yeah, alright, see you next time. Whenever that'll be. Vale, a ver. Entonces ahora tengo misiones. Tengo misiones para los Onis azules. He's pretty. Weird. But at least he's not a bad guy. ¿Tengo algún punto cerca? Sí. El punto G. Vale, y está aquí. Ah, que es la casucha esta. Pues menuda mierda de refugio. Ah, yes. That does sound like my Itto. So, did they take Uncle Itto away? Yes, they did. But don't be too upset, Daisuke. He and his gang may have acted recklessly, but the fact remains that he still helped. Yeah, I knew it! Uncle... Now, don't get any ideas, Daisuke. Itto is a far cry from awesome. If you ask me, I'd say he's like one of those little Oni Kabuto you kids are playing with all the time. Though he looks fierce on the outside, he has a kind heart. He's not a delinquent. I don't really get it, but it sounds like a compliment. I can't wait for my next beetle fight with... Thank you, Granny, for taking care of our little boy. I hope that Itto and his friends will be released as quickly. Yes, you needn't worry. It's time we started heading back. We'll be sure to visit again soon. ¿La abuela se queda ahí? ¿Mitad de la montaña? I'm glad that everything was resolved in the end. As for the blue Oni, just leave them to me. If there's one thing... Lo cuida la abuela, vale. No. Go on ahead. No, la abuela se apaña. You have other adventures beckoning. Besides, once Itto is released, he'll be here to help me. Oh, yes. And you know what? He does whatever he puts his mind to. Back when I took him in, everyone thought I was most unusual indeed. But I've never been ashamed of this name. On the contrary, because Itto is my pride and joy. A long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends. The crimson Oni wanted to be friends with the humans, so the blue Oni played the role of the naughty kid. ¿Y por qué han perdido el color ahora? And then he left. Y solo tienen líneas de colores. Y los cuernos. After a long time, the crimson Oni was living happily with the humans. But in his heart, he wanted to bring the blue Oni back home. The crimson Oni didn't know where to find the blue Oni. His search took him up the highest mountains and across the widest rivers. Si lo pone ahí arriba. He found many traces of the blue Oni, but the more he found, the clearer it became. The blue Oni was hiding on purpose. So just as the blue Oni had once done, the crimson Oni left him a letter. Dear Al, I've made lots of human friends now, and I want to have a big party for everyone. I want all my friends to be there. That means you too, Al. If you don't want to meet me, you can just watch from a distance. The blue Oni snuck back to the village and hid in the shadows. He saw the great feast and roaring fire and longed to join in. But though his stomach rumbled, the blue Oni remembered the oath of old and kept his distance. Suddenly, he jumped. The crimson Oni was right behind him. Y le besó. Hey, you're finally back. Come on, I'll introduce you.
It's time everyone met my best friend. Muy bonito. Ahora, ¿puedo hacer la misión de la historia? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, contra este peleé ya. De hecho había una misión. Vale, entonces aquí nada. Vale, aquí senderos peligrosos. Completa las misiones. Vale. Ah, espérate. Misión de Arconte. Legendarias. De encargos. Y de mundo. Las de mundo son las de historia, ¿no? Bueno, ahora ya que he empezado. ¿Qué misiones me quedan? Emperatrix Umbrosa Acto 2. O sea, la misión de esta mujer. Esta me ha saltado también. Completa las misiones previas. Pues no hay ninguna detrás. Como no sea la de Raiden. Y después... ¿Qué tenemos? Esta, la de Sima. Capítulo 2, acto 4. Pero esto es historia, ¿no? Esto sí que es historia. Ve a la zona donde aparecen los monstruos. Parece que el gremio de aventureros de Inazuma tiene un encargo relacionado con el cerezo sagrado. Vale, pues vamos a avanzar la de Raiden. Voy a ver. Igual puedo hacer ofrenda. No creo. No he cogido absolutamente nada. Pero bueno, por probar. Ah, pues... ¡Hostias! Pues sí que podía, sí. ¡Hostia! ¡Una corona! Oh, tiraditas. Tiraditas. Hostia, ¿cuántas tengo? Vale, entonces... Vale. Pues voy a hacer cositas. Tengo aquí no tengo una mierda. Pero... Vale, solo tengo 2. Y la tienda... Vale, tengo 3 tiradas. 3 tiradas. Que va a salir ahora un 5 estrellas. Casi. Va a salir ahora el 5 estrellas, ahora sí. Pero en esta, las 3 primeras se las baiteo. 4. Beidou, sí que la tengo. Vale. Y ahora me puedo pillar una promocional y una del perma. Y ahora hago 2 tiraditas más. 5 estrellas Ayaka. Me va a salir Ayaka ahora. Vale, 4 estrellas. Gran espada del sacrificio. Creo que la tengo ya. O sea, con todas las repeticiones no se dice. ¿Cómo era? Resonancias tampoco. Al máximo. Vale, y aquí una poquita mierda. Como era de esperar. Vale, pues vamos a la misión. Ah, pues no la tenía. No la tenía, gran espada del sacrificio. Ah, pues pensaba que sí, ¿eh? Hacer daño por medio de una habilidad elemental y 40% probabilidad de restablecer. Vale, o sea, claro, este es el sacrificio, claro. Claro. Lo que no sé es para quién me vendría bien. No tengo ni idea. Ni idea tengo yo. Vale. Me dejo caer.
Me dejo caer. Esquivo. Me dejo caer. Esquivo. Me dejo caer. Stand clear. Fire hazard. Here come the fireworks. ¡Ay! Absorption test. Let's light it up. Teamwork is time for a light show. Wow, there are so many of them. No wonder the Pensaba que ya estaba. Hemos sido engañados. Ahora sí. Va a aparecer Raiden y los va a matar, ¿no? Está, yo es que soy guionista. Soy guionista, no lo había dicho todavía. Pero soy guionista. No llover. O lloverse, sí. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that, since then, every time I encounter an obstacle in my thinking... Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the I considered this matter worthy of my attention. So I pursued them, and they led me here. Or if the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the tribe. But rift hounds attacking the sacred Sakura. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Eso ya hace mucho, me va a salpicar a mí ahora. Was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. So you've heard of it too. Hace relativamente tan poco de lo de Canria. Maybe to you, but an excess of caution is not unwarranted in this. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team kind of makes it... Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Canria. Vale, entonces tengo que ir por aquí. Let's follow it. It should be this way. Vale, no tengo que usar la visión ni nada, es solamente andar. Y seguir las manchas de pintura. Por si no las has visto, si por si acaso vas borracho, eres miope y estás jugando de espaldas, ahí se puede ver dónde está la pintura. Vale, seguimos. Llegamos. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? What's this? Son recuerdos. Dad,
Let's search the area. Perhaps we will find out. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, we will defend Inazuma until our dying breath. You don't know? Eso será para ti. Ina's beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and every last trace of humanity's existence, I tell you. They'll devour it all. But look! Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but our... I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing. O sea, que la ha perdido más que la esperanza, ¿eh? Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please. Or... Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace. There are no monsters. Nor is there anything else here. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Sí. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. Thank you. Mira, al menos la historia esta es más interesante que la de ITTO, la verdad. What's wrong with him? Es un vapor. He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too... So the memories of the ones that died are all appearing? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others... The disaster in Inazuma caused me great Henry, me queda curiosidad, tío. I felt that I had to step in before it was too late. Otherwise, it would spread to Qué bonita es. But my friend, Kitsune Saigu, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma. I could tell that, although neither of us acknowledged it. So, Inazuma was attacked. No por nada son main según. No, es casualidad el nombre y todo, ¿no? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, I never had the chance to see her one last time. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day. No, y mis E3 con su arma de R3 tampoco, hostia. Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that all my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time. Powerless to keep... Sí, la verdad es que sí. O sea, la de ITTO me ha parecido tremenda mierda. Súper aburrida. Pero esta tiene buena pinta. Todo lo que sea historia. Claro, el lore del bueno, exacto.
Creo que esa historia pura pinta guay, ¿eh? Y además que tiene relación con lo de Kaenri, aparece y todo el rollo, o sea que... Esta parte me gusta, el que hayan unos Onis que tengan los cuernos azules y rojos y se sacrifiquen unos por otros, sinceramente me chupa un huevo. O sea, me cago en los unos y en los Onis. O sea... When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, all those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps, as Inazuma's god, warriors of the past who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you. He's taking all this pretty hard. Koetsu, se lo está tomando muy a pecho. Koetsu. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Vale, a ver. Más pintura. Pintura. El tuyo según... ¿En esa misión suena diferente? Oh, ahora lo tengo yo. Leave them to me. Sí, creo que es la primera vez que la manejo. No sé cómo va, pero supongo que será así. Está guapa, ¿eh? Ahí. Vale, hay más, sí. Qué hostias pega la ulti, ¿eh? Me cago en la puta. Something seems wrong with A. Ey, ¿qué te pasa? Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish, vaporize them all in one go. Suena más como la voz de A que como la de... Ah, claro, vale. Claro, es que no noto tanta diferencia. It could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area... Ah, makes sense. But the roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the... Hey, the same light is leaking out again. Más fantasmas, ¿no? El árbol se ha tirado un cuesco. Furuyama? Is that you? ¿Furuyama? Es la serie esta que es parecida a los Simpsons. Almighty Shogun, what brings you back so soon? Sale Bender. Fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's... En japonés se nota mucho porque la actriz pone dos líneas de voz distintas. Sí. Hostia. Qué currazo, ¿no? Eso está guay. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. Una para y otra para marioneta. Hostia, qué guapo. In all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long, and it sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. After all, it's quite a mess out there. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Que está hecho un desastre. Sigamos en la corriente, sí. Oh, vaya. Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. I see. No. Mentira. Mentira, Furuyama. No mientas. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me.
And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in. But me, I have no such thoughts. And I have no regrets. Está bien. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years. ¿Qué dices? Vivid descriptions took me on a splendid ¿Quieres journey qué? to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the almighty Shogun but I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark. Ahí está. But to me, Es lo primero que ha dicho con sentido. catastrophe is over. Life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so. Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty... Can't see a tea set anywhere around here. Él tampoco. Really? But it's always been right by my side. I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. Well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. ¿La ubicación? ¿Cómo? ¿Qué ponía? ¿Que la ubicación de la misión qué? ¿Qué me has dicho tú? La ubicación de la misión está ocupada por otra misión. ¿Qué coño? Se me acumulan las misiones. ¿Nuevos retoños en viejas ramas? Me cago en mi puta madre. Oye, pues lo voy a dejar. No voy a empalmar una misión con otra. Que tengo aquí es un kebab de misiones. Hay una dentro de otra. Y cuando parece que vas a completar, la salsa. Así que voy a dejarlo ya. Y he hecho ya 3 horitas. Más la media hora del principio que no ha contado. Porque he borrado directamente el directo. De cuando no he podido arrancar el otro juego. Así que voy a dejarlo aquí. Me cago en el té del abuelo. O sea, me cago en el té del abuelo. Ya jugaré otro día. Seguiré la historia. Y supongo que me acordaré. Y poquito a poquito. Ya está. Y nada, pues eso. Hasta aquí el directo de hoy. No sé cuándo será el siguiente. Mañana 100% no. El domingo no creo. Puede que el lunes. Puede que martes. Puede que miércoles. Puede que lunes y martes. Puede que miércoles y jueves. No lo sé. Así que pues lo diré por Twitter, como siempre. Y poquito más. Gracias gracias Koetsu por haber estado ahí. Y a los demás. Y os quiero mucho.
Hombre, claro, ahí vas a estar porque tienes que... Vas a ver a Raiden, ¿eh? Bandido. Con la historia de ITTO no has estado. Y nada, pues eso. Ya le voy cogiendo poquito a poquito. Le estoy cogiendo el truco otra vez al juego, que llevaba 13 millones de años sin jugar. El dentro no se había inventado todavía. Y nada. Mira, ahora tengo la cámara al revés y me la toco. Ahora. Y eso. Ahora a descansar un poquito. ¿Eh? Y nada. Adiós, preciosidades. Que descanséis. Y yo también. A cenar. Hasta luego.